Nadie creyó en ella, ni sus amigos, ni sus colegas, y lo que más dolió, ni siquiera su propia familia. Tal vez no lo dijeron con palabras duras, pero ella lo sintió en las miradas, en los silencios, en esas frases disfrazadas de realismo. Sé más práctica. Ya no estás para eso. Es mejor conformarse. Si esta historia ya empezó a resonar en tu pecho, quédate hasta el final. Y si en algún momento sientes que esto habla de ti, comenta, sigo aquí. No estás sola, no estás solo. Ella también escuchó esas voces durante años, las externas y las internas. Porque llega un momento en la vida, especialmente después de los 40, en que uno empieza a dudar no por falta de capacidad, sino por exceso de responsabilidades, decepciones y cansancio acumulado. Ella cumplió, trabajó, cuidó de otros, renunció a sueños sin hacer ruido, y aún así, sentía algo incómodo creciendo por dentro. La sensación de haber vivido para todos menos para sí misma. No era ambición desmedida, no era rebeldía, era algo más profundo y difícil de explicar. La certeza silenciosa de que todavía quedaba algo importante por hacer. Pero cada vez que intentaba dar un paso, el mundo parecía recordarle su edad, su pasado, sus errores. Y cuando la familia, esas personas de las que uno espera apoyo, duda, el golpe no es externo, es interno. Te hace preguntarte si realmente estás viendo algo que nadie más ve. Y aquí viene la verdad que casi nadie dice. Cuando nadie cree en ti, no siempre es porque estés equivocado. A veces es porque tu proceso ya no encaja con la versión que los demás necesitan de ti. Ella no levantó la voz, no discutió, no pidió permiso. Solo siguió adelante en silencio, con miedo, con dudas, pero con una decisión íntima que cambió todo. No traicionarse una vez más. Si alguna vez sentiste que te subestimaron, que te encasillaron, que te dieron por terminado antes de tiempo, esta historia es para ti. Quédate, porque lo que logró después, nadie lo vio venir. Ni siquiera ella misma. Hay un tipo de dolor que no se ve, no grita, no se queja, no pide ayuda. Es el dolor de quienes siguieron adelante cuando era más fácil rendirse. El dolor de quienes cumplieron con todo, y aún así sienten que algo quedó pendiente. Ella aprendió a cargarlo en silencio. Cada mañana se levantaba, hacía lo que tenía que hacer, respondía mensajes, resolvía problemas, cuidaba de otros. Desde fuera, su vida parecía estable, incluso bien. Pero por dentro, había una presión constante, como si el pecho guardara palabras que nunca salieron. No era tristeza permanente, no era depresión, era algo más difícil de explicar. Una sensación de estancamiento emocional, de estar viva pero no completamente presente en su propia historia. A cierta edad, uno deja de quejarse, no porque todo esté bien, sino porque aprende que el mundo no siempre tiene espacio para las dudas de un adulto. A los jóvenes se les permite soñar, a los mayores se les pide resistir, y ella resistió. Resistió cuando tuvo que dejar proyectos personales para después. Resistió cuando escuchó que debía ser agradecida por lo que ya tenía. Resistió cuando entendió que pedir más podía interpretarse como ingratitud. Pero hay una parte de uno que no se apaga con responsabilidad. Solo se adormece. Ella empezó a notar pequeñas señales. Cansancio que no se iba con descanso. Irritabilidad sin motivo claro. Una nostalgia extraña por algo que nunca había vivido del todo. Son síntomas que muchos reconocen, pero pocos se atreven a nombrar. Porque admitir ese dolor implica enfrentar una verdad incómoda. Hiciste lo mejor que pudiste, pero no todo lo que querías. Y eso duele de una forma muy particular. No es el dolor de haber fallado, es el dolor de haber sido fuerte demasiado tiempo. Lo más difícil no era la falta de apoyo externo, era la duda interna que se fue formando con los años. Esa voz baja que pregunta, sin crueldad,
pero sin pausa. ¿Y si esto es todo? Esa pregunta no aparece a los 20. Aparece cuando ya has vivido lo suficiente para saber lo que cuesta volver a empezar, y lo que cuesta aún más no intentarlo. Ella no hablaba de esto con nadie, no porque no confiara, sino porque no quería preocupar, porque aprendió que su rol era sostener, no tambalearse. Así que sonreía, asentía, decía todo bien, mientras por dentro sentía que se estaba alejando lentamente de sí misma. Hay una tristeza particular en eso. No es dramática, es silenciosa, y por eso mismo, peligrosa, porque cuando el dolor no se expresa, se transforma en resignación. Y la resignación es el enemigo más paciente de los sueños. Ella empezó a compararse con versiones pasadas de sí misma, no con nostalgia alegre, sino con una especie de duelo no reconocido. Recordaba quién fue, quién quiso ser, y sentía una distancia cada vez mayor entre esa mujer y la que veía en el espejo. Pero incluso en ese punto, no se rindió. No porque fuera valiente todo el tiempo, sino porque, en el fondo, algo dentro de ella se negaba a aceptar que su historia ya estaba escrita. Y aquí está la verdad que casi nadie dice en voz alta. Muchas personas no fracasan, simplemente se acostumbran a sobrevivir. Ella sobrevivía, funcionaba, pero no se sentía completa. Ese era el peso real que cargaba, la sensación de estar postergándose indefinidamente, esperando un mejor momento que nunca llegaba. Y mientras tanto, los años seguían pasando, sin ruido, sin pausa. Si alguna vez sentiste que hiciste todo lo correcto y aún así algo no encaja, si alguna vez pensaste que tu cansancio no es físico, sino emocional, si alguna vez dudaste de ti no por incapacidad, sino por desgaste, entonces entiendes esta parte de la historia, porque antes de cualquier cambio verdadero, hay una etapa incómoda y silenciosa en la que uno se da cuenta de que seguir igual también tiene un costo. Y ella estaba justo ahí, en el punto donde duele quedarse, pero también da miedo avanzar. Ese es el lugar donde nacen las decisiones que transforman una vida, aunque todavía no lo sepas. Hay creencias que no se imponen a la fuerza, se filtran con el tiempo. Se repiten tantas veces que un día dejan de parecer opiniones y se convierten en verdades. Ella creció escuchando que la vida tiene etapas bien definidas, que hay una edad para intentar, otra para construir y una última para conformarse. Nadie lo dijo con mala intención. Simplemente era lo que todos aceptaban como normal. Y durante mucho tiempo, ella también lo aceptó. Aceptó que ya no era momento de arriesgar. Aceptó que soñar de nuevo podía parecer ingenuo. Aceptó que cuestionar su propia vida podía verse como ingratitud. Esa es una de las ilusiones sociales más poderosas, hacerte creer que desear algo más significa despreciar lo que ya tienes. Pero no es verdad. El problema de esas creencias no es que sean crueles, sino que son cómodas. Le dan al entorno una explicación simple para no incomodarse, porque cuando alguien decide cambiar, obliga a los demás a mirarse también, y eso incomoda. Ella empezó a notar algo inquietante. Cada vez que expresaba una inquietud, recibía respuestas que sonaban a consejo, pero tenían sabor al límite. A esta edad, es mejor cuidar lo que ya lograste. No vale la pena empezar de cero. Ya hiciste bastante. Nadie la atacaba, nadie la prohibía, pero cada frase empujaba suavemente hacia el mismo lugar, quedarse donde estaba. Ahí entendió algo importante. La sociedad no siempre te frena con muros, a veces lo hace con expectativas razonables. Expectativas que dicen, no falles, no te equivoques, no des demasiadas vueltas, pero nadie habla del costo interno de obedecerlas todas. Ella empezó a cuestionar una idea que llevaba años arrastrando, la de que ya era tarde. No lo hizo de golpe. Fue una duda pequeña, casi tímida, pero suficiente para abrir una grieta. ¿Tarde para qué?
¿Para vivir con sentido? ¿Para sentir entusiasmo? ¿Para sentirse orgullosa de sí misma? La ilusión estaba en creer que el tiempo vivido juega en contra, cuando en realidad es lo único que te da criterio. Otra creencia común es que la estabilidad debe protegerse a cualquier precio, como si moverse fuera sinónimo de perderlo todo. Pero ella sabía, aunque no lo dijera, que también se puede perder mucho quedándose quieta. Perder energía, perder curiosidad, perder identidad. Y nadie te advierte de eso, porque socialmente es más aceptable estar cansado que insatisfecho, más comprensible decir, así es la vida, que admitir, esto ya no me alcanza. Ella no quería destruir su vida, quería dejar de achicarla. Pero la ilusión social hace creer que solo existen dos opciones, conformarse o arriesgarlo todo. Y esa falsa dicotomía paraliza a muchos adultos inteligentes y capaces. La verdad es otra. El cambio más profundo suele ser interno antes que visible. No siempre se trata de renunciar, mudarse o empezar de cero. A veces se trata de dejar de obedecer una narrativa que ya no te representa. Ella empezó a notar que muchas personas que opinaban sobre su vida nunca se habían detenido a revisar la suya. Y eso no las hacía malas, solo humanas, pero tampoco las convertía en autoridades sobre su camino. Ahí ocurrió el quiebre real. No fue una gran decisión, fue una comprensión silenciosa. Seguir consejos de quienes no viven tu incomodidad no te va a sacar de ella. La sociedad celebra la constancia, pero no siempre entiende la evolución. Aplaude la resistencia, pero desconfía de la reinvención. Especialmente cuando viene de alguien que ya debería estar resuelto. Ella dejó de pedir validación externa, no por orgullo, sino por salud emocional. Y al hacerlo, algo cambió. La culpa empezó a perder fuerza. El miedo no desapareció, pero dejó de mandar. Y la idea de que era tarde empezó a sonar como lo que realmente era. Una historia heredada, no una verdad absoluta. Si alguna vez sentiste que te estaban pidiendo quedarte en un lugar que ya no te representa, si alguna vez confundiste prudencia con renuncia, si alguna vez pensaste que cambiar era traicionar todo lo anterior, este es ese momento de la historia donde se rompe la ilusión. Porque no es tarde, nunca lo fue. Lo único que puede volverse tarde es seguir viviendo una vida que ya no se siente tuya. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el dolor deja de sentirse como castigo y empieza a revelarse como mensaje. No ocurre de golpe, no llega con euforia, llega con una comprensión serena que cambia la forma en que te miras a ti mismo. Ella llegó a ese punto sin darse cuenta. Durante mucho tiempo creyó que su incomodidad era una falla personal. Pensó que si se sentía insatisfecha era porque no sabía agradecer, porque estaba pidiendo demasiado, porque algo en ella estaba mal. Así funciona la mente cuando intenta protegerte. Convierte la confusión en culpa. Pero la verdad era otra. Lo que sentía no era debilidad, era conciencia. Conciencia de que había crecido. Conciencia de que ya no era la misma persona que aceptaba menos solo por estabilidad. Conciencia de que su vida necesitaba alinearse con quien se había convertido, no con quien fue. Ese fue el reencuadre más importante. Entender que el malestar no siempre indica que estás en el camino equivocado. A veces indica que estás listo para uno más honesto. Ella empezó a observar su dolor con distancia, sin pelearse con él. Y al hacerlo, notó algo revelador. El cansancio no venía de hacer demasiado, sino de hacer durante años cosas que ya no la representaban del todo. Eso cambia todo, porque cuando entiendes que tu agotamiento es emocional y no físico, dejas de exigirte descanso y empiezas a exigirte coherencia. No se trataba de huir de su vida, se trataba de dejar de abandonarse dentro de ella. La sociedad suele decirte que el dolor es señal de error, pero la madurez enseña algo distinto. El dolor persistente es señal de desalineación.
y ninguna persona consciente puede ignorarlo para siempre. Ella dejó de preguntarse ¿qué me falta? Y empezó a preguntarse ¿qué ya no encaja? Esa pregunta no busca más, busca verdad. Y la verdad, aunque incomoda, libera. Descubrió que muchas de sus decisiones pasadas fueron correctas para la persona que era en ese momento. No había nada que reprochar, pero insistir en vivir hoy con decisiones que ya cumplieron su ciclo era una forma silenciosa de traicionarse. Ahí el dolor cambió de forma. Dejó de ser peso y se volvió brújula. No una brújula ruidosa, sino precisa. Le mostraba qué conversaciones la drenaban, qué rutinas la apagaban, qué expectativas ajenas seguía sosteniendo por costumbre. Reencuadrar no fue negar lo vivido, fue integrarlo. Entendió que su historia no era una cadena de errores, sino una acumulación de aprendizaje, que cada renuncia le dio resistencia y cada caída le dio perspectiva. Nada había sido en vano. El problema no era el pasado, era vivir prisionera de él. Ese entendimiento trajo algo inesperado, compasión hacia sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de juzgarse con dureza. Empezó a hablarse como hablaría a alguien que respeta, con honestidad, pero sin crueldad. Y cuando la autocrítica se suaviza, la claridad aparece. Ella no necesitaba reinventarse por completo. Necesitaba reconocerse. Reconocer que su deseo de cambio no era capricho, sino consecuencia natural de haber evolucionado. Que querer algo distinto no invalida lo anterior. Lo honra. Ese es un reencuadre poderoso para cualquier adulto. No estás empezando tarde, estás continuando con más conciencia. A partir de ahí, el miedo cambió de tamaño. Seguía presente, pero ya no era paralizante, porque entendió que el mayor riesgo no era equivocarse, sino seguir negando lo que ya sabía. El dolor dejó de preguntarle ¿por qué? Y empezó a preguntarle ¿para qué? ¿Para qué te sientes así? ¿Para qué sigues inquieta? ¿Para qué tu interior no se calla? La respuesta no vino en palabras, sino en una certeza tranquila, para empujarte a una vida más fiel a ti. Si alguna vez sentiste que tu incomodidad no se va aunque todo esté bien, si alguna vez pensaste que el problema eras tú, si alguna vez confundiste madurez con resignación, este es el punto donde todo se reordena. Porque cuando el dolor se comprende, deja de dominarte. Cuando se escucha, se transforma. Y cuando se transforma, deja de ser enemigo. Se vuelve guía. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, decidió seguirla. Hay personas que no necesitan levantar la voz para ser escuchadas. No convencen con urgencia. No empujan. No prometen. Su autoridad no nace del volumen, sino de la coherencia. Ella empezó a hablar desde ese lugar, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque dejó de fingir que no tenía ninguna. Durante años había aprendido a explicarse, a justificarse, a suavizar lo que sentía para no incomodar, pero algo había cambiado. Ya no necesitaba permiso para confiar en su propio criterio. Eso se nota, se siente, y los demás también lo perciben. La autoridad invisible no busca aprobación, tampoco se revela, simplemente se sostiene. Y cuando una persona se sostiene, el entorno se reordena a su alrededor. Ella no anunció decisiones, no hizo declaraciones grandilocuentes, no pidió que la entendieran. Empezó por algo más simple y más difícil. Dejó de traicionarse en lo pequeño. Dejó de decir que sí cuando quería decir no. Dejó de reírse de comentarios que la minimizaban. Dejó de explicarse en exceso, no como un acto de orgullo, sino de claridad. Porque cuando una persona madura emocionalmente, entiende que no todo merece respuesta, y que la firmeza más poderosa es la que no necesita demostración. Esa forma de estar en el mundo genera una presencia distinta. No es dureza, es calma. Una calma que no se acelera para agradar ni se justifica para existir. Ella empezó a confiar en su experiencia, no como peso,
sino como base. Durante años había acumulado aprendizajes, errores, intuiciones afinadas por la vida. Pero la sociedad suele enseñarte a dudar de eso, a pensar que la autoridad siempre viene de afuera, de alguien más joven, más visible, más ruidoso. Ella entendió algo esencial. La experiencia no necesita validación cuando se integra con humildad. No se volvió inflexible, se volvió clara. Y esa claridad cambió la forma en que tomaba decisiones. Ya no elegía desde el miedo a perder, sino desde el respeto a sí misma. Ya no preguntaba ¿qué pensarán?, sino ¿esto es coherente con quien soy ahora? Ese cambio interno es silencioso, pero profundo, porque cuando actúas desde la coherencia, el conflicto externo disminuye. Algunas personas se alejan, otras se acercan, pero ya no hay lucha interna. La autoridad invisible no controla, no impone, no exige, inspira sin proponérselo. Ella notó que algunos empezaron a escucharla más, no porque hablara distinto, sino porque hablaba alineada. Y otros dejaron de opinar, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque ya no encontraban grietas. Eso no siempre es cómodo, pero es honesto. Ser una autoridad silenciosa implica aceptar que no todos entenderán tu proceso y que no necesitas que lo hagan. La madurez emocional sabe que la validación constante es una forma sutil de dependencia. Ella dejó de explicar su valor. Empezó a vivirlo, y eso es lo que transforma cualquier narrativa personal. Cuando tu vida se convierte en tu argumento. No había prisa, no había ansiedad. Había dirección. La gente confunde autoridad con rigidez, pero la verdadera autoridad interna es flexible. Escucha, evalúa, ajusta, sin perder el centro. Ella no sabía exactamente a dónde la llevaría este camino, pero por primera vez, eso no la inquietaba, porque entendió que no necesita certezas absolutas para avanzar, solo integridad. Ese es el tipo de liderazgo que aparece después de los 40, cuando ya no necesitas demostrar, solo ser congruente. Si alguna vez sentiste que tu voz se apagó por intentar encajar, si alguna vez pensaste que ser firme era ser duro, si alguna vez confundiste autoridad con control, este es el punto donde la narrativa cambia, porque la fuerza más respetada no es la que grita, es la que permanece. Y ella, desde ese silencio firme, empezó a convertirse en alguien imposible de ignorar. Durante mucho tiempo creyó que cambiar significaba romper con todo, empezar de cero, renunciar, dar un salto al vacío. Esa idea, aunque común, es una de las más paralizantes para cualquier adulto que ya ha construido una vida. Pero la realidad es otra. El cambio más sostenible no exige destruir lo que existe, exige reordenarlo. Ella empezó a entender que no necesitaba escapar de su historia, sino reconciliarse con ella. Que todo lo vivido no era un obstáculo, sino el terreno sobre el cual podía construir algo más honesto. La posibilidad realista apareció cuando dejó de pensar en todo o nada. No se trataba de abandonar responsabilidades ni de perseguir fantasías tardías. Se trataba de hacer ajustes internos que con el tiempo generan movimientos externos. Pequeños, pero consistentes. Cambió la forma en que hablaba de sí misma. Dejó de describirse desde lo que no logró y empezó a reconocerse desde lo que sí sostuvo. Dejó de medir su valor por resultados pasados y empezó a evaluarlo por coherencia presente. Eso no suena revolucionario, pero lo es, porque el verdadero cambio en la adultez no es visible de inmediato. Ocurre primero en la postura interna con la que enfrentas cada decisión cotidiana. Ella no dejó su vida, dejó de vivirla en automático. Empezó a observar dónde invertía su energía, a notar qué actividades la nutrían y cuáles solo la mantenían ocupada. Descubrió que muchas de sus rutinas no eran necesarias, solo habituales, y que cuestionarlas no era irresponsable, era consciente. La posibilidad estaba ahí, escondida en lo cotidiano.
No necesitaba reinventarse, sino elegirse un poco más, dentro de lo que ya existía. Entendió que avanzar no siempre significa sumar, a veces significa soltar. Soltar expectativas ajenas, soltar la necesidad de cumplir con versiones antiguas de sí misma, soltar la culpa de no ser como otros esperaban. Eso libera espacio. Y en ese espacio empezó a aparecer una idea nueva. ¿Y si el futuro no requiere una versión distinta de mí, sino una versión más presente? La posibilidad realista no promete euforia constante, promete algo más valioso, tranquilidad con dirección, la sensación de que cada paso, por pequeño que sea, va alineado con quien eres hoy. Ella empezó a hacer elecciones simples pero firmes, decir no sin explicarse, priorizar lo importante sin justificarse, escuchar su intuición sin descalificarla por miedo. Eso no la volvió imprudente, la volvió congruente. Con el tiempo, notó que su entorno empezó a adaptarse. Algunas dinámicas cambiaron, algunas relaciones se redefinieron, no por conflicto, sino por ajuste natural. Cuando alguien cambia su forma de estar, el mundo responde. No de inmediato, pero responde. La posibilidad realista también incluye aceptar que no todo saldrá perfecto, que habrá dudas, que el miedo no desaparece, solo se vuelve manejable, y que equivocarse ya no tiene el mismo peso cuando sabes desde dónde decides. Ella dejó de preguntarse si valía la pena intentar algo nuevo. Empezó a preguntarse si valía la pena seguir ignorando lo que ya sabía. Esa pregunta, sin drama, fue suficiente para moverla, porque hay una diferencia enorme entre empezar tarde y empezar con criterio. Y ella tenía criterio, tenía experiencia, tenía límites claros. Eso cambia el tipo de riesgo que se toma. La sociedad celebra los comienzos impulsivos, pero subestima los comienzos conscientes. Esos que no hacen ruido, pero se sostienen en el tiempo. Ella eligió ese camino. No necesitaba garantías absolutas, necesitaba respeto por su propio proceso. Y eso se lo estaba dando, paso a paso. Si alguna vez sentiste que el cambio te exige renunciar a todo lo que construiste, si alguna vez pensaste que moverte implicaba perder estabilidad, si alguna vez pospusiste una decisión esperando seguridad total, este es el punto donde la historia se vuelve posible. Porque no se trata de empezar de cero, se trata de continuar distinto. Y esa posibilidad, cuando se asume con calma y responsabilidad, deja de ser miedo y empieza a ser camino. Hay un punto en el camino en el que nadie puede empujarte más. No sirve el consejo, no sirve la motivación externa, no sirve la aprobación. Es un punto silencioso, íntimo, donde la única voz que realmente importa es la tuya. Ella llegó ahí sin dramatismo. No fue una crisis, no fue un colapso. Fue una pregunta que empezó a repetirse con calma, pero sin desaparecer. ¿Estoy viviendo desde lo que espero o desde lo que soy ahora? Esa pregunta no exige respuesta inmediata, exige honestidad. Y la honestidad, cuando llega a cierta edad, ya no puede maquillarse sin costo emocional. Ella entendió que nadie iba a venir a darle permiso, que nadie iba a decirle, ahora sí, porque la vida adulta no funciona con autorizaciones externas. Funciona con decisiones internas que se asumen en silencio. El llamado no fue épico, fue persistente. Aparecía en los momentos más simples, en una pausa larga, en una incomodidad que no se iba, en la sensación de estar cumpliendo sin sentirse presente. No gritaba, pero tampoco se callaba. Y eso es importante entenderlo. Cuando un llamado interno aparece, ignorarlo no lo hace desaparecer. Solo lo vuelve más pesado. Ella no sentía urgencia. Sentía responsabilidad. Responsabilidad con el tiempo que le quedaba. Responsabilidad con la persona en la que se había convertido. Responsabilidad con esa parte interna que había sido paciente durante años. El llamado interno no te pide que cambies todo, te pide que dejes de mentirte,
que reconozcas dónde sigues por inercia, dónde aceptas por costumbre, dónde te quedas por miedo, no por convicción. Y eso requiere valentía serena. Ella dejó de preguntarse qué era lo correcto para los demás y empezó a preguntarse qué era honesto para ella. Esa diferencia parece sutil, pero transforma por completo la forma de vivir. Porque cuando decides desde la honestidad, incluso la quietud tiene sentido. Y cuando decides desde el miedo, incluso el movimiento se siente vacío. No había prisa. No había presión. Había claridad creciendo despacio. Ella aceptó que no tenía todas las respuestas, pero también aceptó algo más importante. Ya no podía seguir ignorando las preguntas. Ese es el punto exacto donde muchas personas retroceden. No porque no puedan avanzar, sino porque avanzar implica hacerse cargo. Y hacerse cargo es incómodo. El llamado interno no promete comodidad, promete coherencia. Ella entendió que nadie más iba a vivir las consecuencias de sus decisiones, ni sus miedos, ni sus renuncias, ni sus silencios. Y eso, lejos de asustarla, la liberó. Porque cuando dejas de vivir para cumplir expectativas ajenas, recuperas algo esencial: autoridad sobre tu propia vida. No para imponer, no para demostrar, sino para elegir con conciencia. Ella no necesitaba cambiar de identidad, necesitaba dejar de postergarse. Y eso no se hace de un día para otro. Se hace con decisiones pequeñas, sostenidas, fieles a lo que sabes. El llamado interno no te empuja a saltar, te invita a dar un paso honesto. Y si no lo das hoy, no te castiga. Pero mañana volverá a aparecer. Porque ese llamado no viene del ego, viene de la madurez. Si alguna vez sentiste que ya no puedes engañarte sin sentir cansancio, si alguna vez notaste que tu incomodidad ya no es confusión, sino claridad contenida, si alguna vez supiste lo que tenías que hacer, pero no cuándo, este es ese momento de la historia. No para actuar impulsivamente, no para prometer nada, sino para reconocer con calma y firmeza que tu vida te pertenece, y que ignorar ese llamado no te protege, solo te retrasa. Ella no respondió con palabras, respondió con una decisión silenciosa: empezar a escucharse en serio. Y cuando eso ocurre, aunque nadie más lo note todavía, todo empieza a cambiar. Hay finales que no cierran una historia, la continúan. Este no es el tipo de cierre que celebra con ruido ni promete giros espectaculares. Es un cierre distinto, uno que reconoce el camino recorrido, honra el tiempo vivido y deja espacio para lo que aún puede construirse con más conciencia. Ella no llegó aquí convertida en otra persona, llegó siendo más ella, con todo lo que fue, con todo lo que sostuvo, con todo lo que aprendió incluso cuando no entendía por qué. Durante años creyó que sus caídas la definían. Hoy entiende que la definieron mucho más las veces que se levantó en silencio, las decisiones que tomó sin aplausos, las renuncias que nadie vio. Eso también es carácter. Eso también es dignidad. No necesitó demostrar nada, no necesitó justificar su proceso, no necesitó convencer a nadie de su valor, porque cuando una persona se reconcilia con su propia historia, deja de competir con versiones ajenas de éxito. Empieza a medir la vida con otro criterio: coherencia interna. Ella aprendió que no todo lo importante se acelera, que hay procesos que maduran despacio, y que la prisa suele ser enemiga de la verdad personal. Por eso ya no corre, camina. Y eso cambia la forma en que todo se siente. El miedo no desapareció, la duda tampoco, pero dejaron de gobernar. Ahora son señales, no obstáculos. Ella entendió que avanzar no siempre se nota desde afuera, que hay cambios que ocurren primero en el modo en que te hablas, en cómo eliges, en lo que ya no toleras. Y esos cambios, aunque invisibles, sostienen todo lo demás. No se trata de llegar a un lugar perfecto. Se trata de no perderte de nuevo en el camino. Este cierre no dice lo logró todo. Dice algo más honesto. Empezó a vivir sin traicionarse. Y eso, a cierta edad, es una forma profunda de éxito.
Ella no espera reconocimiento, no busca aprobación, no necesita permiso. Sabe que la vida no se reinicia, continúa, y que cada día ofrece una oportunidad pequeña, pero real, de elegir distinto. No con dramatismo, sino con presencia. Si miras con atención, tal vez reconozcas algo de ti en esta historia, tal vez no en los detalles, pero sí en la sensación, en ese cansancio que no es físico, en esa claridad que llegó después de muchas dudas, en ese deseo de vivir con más sentido, no con más ruido. Este no es un final que promete finales felices permanentes. Promete algo más valioso, verdad sostenida, la dignidad de saber quién eres, la calma de no huir de ti, la fuerza de continuar sin negar tu historia. Ella sigue adelante, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabe desde dónde vivir. Y ese desde dónde lo cambia todo. Si esta historia resonó contigo, no la dejes pasar como solo palabras. Suscríbete al canal, dale like, y no comparte este video con alguien que esté viviendo su propio proceso en silencio. A veces, una historia no cambia una vida, pero sí acompaña el momento exacto en que alguien decide no rendirse consigo mismo.